nombre es Alejandro Pimienta Betancur, soy profesor asociado del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Les doy la bienvenida a este evento, a este seminario denominado El Oficio de la Investigación Socioespacial, que realizamos en el marco de la Maestría en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales. El día de hoy, la sesión 1, tenemos a un invitado muy especial, un amigo nuestro, un amigo de la casa, el profesor, el doctor Marcelo Garrido, actualmente vinculado con la Universidad de Alberto Hurtado, investigador del CEDEM. Bueno, profesor Marcelo, recibo un cordial saludo. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias, Alejo, por la presentación. Todo bien acá desde Santiago. Vale, entonces los dejo con Marcelo. Él va a apoyarse en una presentación. Muy bien, adelante entonces. Bueno, antes que todo, agradecer a Alejo Pimienta, a los colegas del INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, por esta invitación que me realizan. Ya es una de varias que nos ha permitido intercambiar reflexiones, ideas, pensamientos relativos a la forma en la que debiéramos definir los abordajes al espacio, como una gran categoría que está presente hoy día de manera transversal en casi todas las disciplinas. Hoy día el espacio es preocupación, no solo de las ciencias sociales, humanas o de las humanidades en términos generales, sino que también es preocupación de áreas tan diversas como la biología, la química, la física. Incluso en el campo de las artes, digamos, el espacio se ha transformado en un campo de interés. Y entiendo que Alejandro me realiza esta invitación para, de alguna forma, profundizar en aquellas reflexiones que de manera conjunta hemos ido sosteniendo con los amigos, los investigadores del INER. Así que lo primero es agradecer al Instituto por esta iniciativa, porque además es un ciclo que permite de alguna forma conectar culturas académicas y agendas investigativas o reflexivas que están presentes en Latinoamérica en relación a este campo de la cuestión, digamos, espacial en específico. Yo hoy día quisiera compartirles una reflexión, que es una reflexión que está, digamos, en curso, no es algo que uno crea que está terminado, de hecho se nutre con las preguntas, con las interpelaciones, también con las dudas que los colegas, amigos, estudiantes realizan, y trata de un asunto que hace algún tiempo de alguna forma me quita el sueño, y efectivamente muchos de estos temas que aparecen y que son o que se transforman en agenda particular de trabajo, tiene directa relación con el propio espacio que a uno le toca vivir. En particular, en nuestro país, en el caso chileno, es un país que sufre cada cierto tiempo. Voy a colocar el concepto sufrimiento, porque al parecer sobre el campo del sufrimiento también hay todo un conjunto de teorizaciones. Al parecer le toca muy seguido vivir, vamos a decir así, disrupciones que son o que alteran el aparente flujo temporal que se da en condiciones normales y que es ocasionado en muchas de las veces, digamos, por fenómenos excepcionales. Entonces, aparentemente todo transcurre en orden hasta que se produce algún tipo de fenómeno de características excepcionales que hace que toda la agenda de trabajo profesional, intelectual, de alguna forma tenga que, solicitado el momento, tenga que responder, ¿no?, a ese tiempo particular excepcional por un conjunto de soluciones que muchas veces no están lo suficientemente pensadas, no tienen necesariamente un anclaje conceptual, etc. Por decirlo así, estas interrupciones en el aparente flujo temporal normal en el que
se suceden un conjunto de hechos y fenómenos, estaría condicionando y orientando la actividad propia de los investigadores, los interventores, los difusores, los comunicadores, los educadores. En el caso particular, como yo les decía, esto tiene que ver con lo que me ha tocado mirar cada vez que ocurre alguno de estos fenómenos excepcionales, que por lo demás actúan en distintas escalas. Solo por mencionarles, en el caso, ¿no es cierto?, más extremo, esta reflexión se inicia a propósito de la activación de un conjunto de quebradas en el norte del país que da origen, ¿no es cierto?, a un fenómeno excepcional, particular, de activación, digamos, de estas quebradas en la lógica, ¿no es cierto?, de un evento aluvional, con grandes consecuencias para la población en el norte de Chile. Y lo que ocurrió aquí fue que, enfrentados a ese hecho, muchos profesionales del espacio tuvieron que salir a decir cosas y tuvieron que salir a decir cosas con rapidez. Y cuando las decían, además, lo hacían, cuando tenía referencia al espacio, ocupando determinadas técnicas, determinadas formas gráficas, que eran las que estaban disponibles para decir algo que era lo que se tenía que decir sobre el fenómeno, justamente porque era requerido ese profesional, ya sea porque era requerido tanto por los medios de masa como por la política pública. Ese hecho, ¿no es cierto?, que era un hecho eventual, muy local, específicamente, digamos, localizado, ocurre en otra escala también, evidentemente con otras cualidades y otros atributos. Varios años después estuvimos enfrentados como sociedad, de hecho, en particular el año pasado, a lo que se llamó el estallido social, que es un término que hoy día está en disputa en nuestro país respecto de su sentido, su alcance, etc. Y respecto del estallido social también se habló de esta condición excepcional, rupturista. Los intelectuales empezaron rápidamente a debatir si era un estallido, si era una revuelta, si era un proceso prerevolucionario, etc. Pero cuando los profesionales que trabajan en el espacio fueron convocados, normalmente los profesionales del espacio acudieron con un elenco de opciones representacionales que le permitieron decir cosas sobre ese fenómeno en particular. Evidentemente que la orientación fue una orientación dada a propósito de la urgencia del momento, y muchas veces ese conocimiento, que aparentemente era un conocimiento sobre el espacio, en particular como yo soy geógrafo me interesa por sobre todo, digamos, la mirada geográfica al espacio, con poca examinación a las características con las cuales, digamos, ese conocimiento tiene o tuvo que ser producido a propósito, ¿no es cierto?, de esa emergencia o de esa urgencia por la cual el fenómeno estaba de alguna forma requiriendo. Y ese es un fenómeno que se dio a escala país. Más recientemente, enfrentados a la lógica, ¿no es cierto?, pandémica, hemos visto también una interrupción de ese aparente flujo temporal regular. No está claro si es un hecho ubicable en términos de temporalidad corta. No está claro si el hecho que rompe, ¿no es cierto?, con la dinámica tiene que ver con lo que algunos autores han llamado como apagones de la economía, para otros, ¿no es cierto?, una suerte de nueva lógica de relación social instaurada a propósito del confinamiento, la instalación de las cuarentenas de manera ya más masiva, en fin. Pero algo ocurrió, y esta vez en una escala incluso mayor. O sea, si ustedes se dan cuenta, 3 ejemplos para decir que frente a la irrupción de un fenómeno con características excepcionales, al parecer todo el mundo tiene que decir algo. Y tiene que decirlo rápido, y tiene que decirlo sin someter a escrutinio las fuentes, ni tampoco, ¿no es cierto?, las características de la información. Lo importante es decir de la manera más clara, de la manera más gráfica, etc. El papel que por su vez juegan aquí los medios de comunicación y también, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar los interventores pedagógicos, profesores, el mundo de la educación, es fundamental en tanto ellos, de alguna forma, requieren esa información para poder, de alguna forma, democratizar ciertas orientaciones relativas al conocimiento que se está creando. En ese marco, entonces, es que se desenvuelve esta reflexión que quiero hoy día compartir con ustedes, ¿sí? Vamos ahí.
Hay algunas dinámicas de contexto que estarían o están expandiendo o restringiendo, ampliando o incluso limitando las posibilidades que tienen las comunidades científicas, sus miembros, por supuesto sus correspondientes cuadros profesionales, para desarrollar, para implementar ejercicios explicativos o comprensivos e interpretativos tendientes a resolver las problemáticas que son de interés espacial, en particular geográfico. Ya lo están diciendo varios autores, Ross, McDowell, ya a comienzos de la década del 90, Barnes y Gregory, Pyle a fines de los 90, a comienzos del 2000 Winchester, Driver, Fluke, en fin. A mediados de la primera década del 2000, Moreira y Harvey también están muy interesados en pensar cómo es que los contextos definen de alguna forma y orientan el ejercicio de producción de conocimiento, ya sea en la lógica de la investigación o de la intervención, entramados de acciones orientadas a dilucidar cómo es que se configura diferencialmente el espacio, están implementándose conforme se establecen algunas valoraciones específicas sobre el papel que le cabe a la información en el actual periodo en el que se afirman nuestros cotidianos y los marcos normativos en los que se sustentan. Hay algo propio, ¿no es cierto?, del periodo que imprime, ¿no es cierto?, una cierta orientación a las acciones que están disponibles, acciones que forman parte, ¿no es cierto?, del entramado, que finalmente conformarán o permitirán la conformación de un espacio. Dentro de estas dinámicas de contexto, hay al menos dos que resultan ser poco atendidas. Cuando se someten a escrutinio los aportes que la disciplina geográfica u otras disciplinas del espacio realizan al momento político que la embarga y la inunda. Por un lado, el papel del acontecimiento como sumatoria de posibilidades, expresando en muchos casos procesos de más extensa duración, lo decía ya para el caso de la geografía Milton Santos, recuperando, ¿no es cierto?, el trabajo de varios historiadores, y por otra, el conjunto parametrizado de condiciones sobre las cuales se debe desenvolver la vida social y que con cualidad supraorgánica adopta el carácter de orientación de grupo, tal como lo señalaba el geógrafo francés Paul Claval. En particular, la teoría geográfica está intentando avanzar en el esclarecimiento de esta dinámica, pues diversos modos a través de los cuales se produce conocimiento espacial en un sentido relacional y por medio de las cuales se propicia el pensamiento, el llamado pensamiento geográfico, podrían estar redefiniendo el campo objetual y los propósitos de la propia disciplina. Esto pasa también cuando miramos y observamos la forma en la que se complejizan los campos objetuales de otras disciplinas, incorporando elementos que son propiamente relacionales, derivados, ¿no es cierto?, de esta concepción más fundamental que está a la base, ¿no es cierto?, de las conceptualizaciones sobre el espacio. En lo que respecta al acontecimiento, se podría afirmar que este no necesariamente ha sido un fenómeno atendido o que goce de una cierta popularidad en el caso de la geografía latinoamericana, pese a que su referencia hace mucho tiempo deambula ya en las humanidades y también en algunas ciencias sociales cuando se intentan abordar los eventos emergentes a través de los cuales se expresan los objetos de estudio. Se recuperan ahí trabajos muy interesantes desarrollados por Dussel, Ricoeur, Zizek. Hay algunos de estos acontecimientos que podrían ser denominados en la literatura como críticos, y normalmente modifican el aparente regular curso de la vida y del cotidiano. La posición del intelectual frente al acontecimiento, nos dice Rancière, siempre ha sido identificada en tanto porción o extracto de un campo de estudio, pero no necesariamente como el hecho fenómeno que estaría gatillando aquellas preguntas particulares en áreas del conocimiento distintas de aquellas que se preocupan particularmente por el tiempo. ¿Cómo es entonces que un acontecimiento puede interpelar el curso normal de aquellas interrogaciones que desarrollan los académicos e intelectuales, los profesionales y técnicos en el campo de la geografía y del resto de las disciplinas que trabajan sobre el espacio? ¿Pueden las disciplinas, entre ellas la geografía, requerir definitoriamente una sucesión de acontecimientos
para la ampliación de su capacidad comprensiva o interpretativa, ¿hasta qué punto el acontecimiento estaría jugando un papel fundamental como una categoría de análisis del conocimiento geográfico? Evidentemente que voy a referirme en algunos pasajes a lo que ha estado ocurriendo con este fenómeno sanitario excepcional, que podría perfectamente cualificar como un acontecimiento, dependiendo del concepto que usted utilice, qué tan amplio es. Muchos de los elementos que están contenidos en este fenómeno interpelan el proceso de producción de espacio. Los elementos que conlleva, ¿no es cierto?, en este caso la expansión de la enfermedad, se sitúan en relevar de alguna forma algunos subprocesos que son propios de la condición sanitaria y la cotidianidad sanitaria, como son los niveles de contagiosidad, infecciosidad, transmisibilidad, letalidad, positividad, etc. Muchos de estos elementos aparecieron, irrumpieron en la escena discursiva, y geógrafos y otros profesionales del mundo del análisis territorial, espacial, etc., se vieron en la imperiosa necesidad, casi urgente, casi, digamos, con características o cualidades neuróticas, de tener que responder por una velocidad nunca antes vista. Ojalá de modo que ese conocimiento pudiera estar disponible y pudiera orientar la acción de las personas que de alguna forma se les disponibilizaba esa información. Muchas de estas cualidades del fenómeno sanitario excepcional se traducen en cuestiones que son espaciales, que han estado siempre en la teoría geográfica, contribuyendo a dilucidar cómo es que se dan los procesos de producción de espacio. Desde las cuestiones que tienen que ver con la configuración espacial, diferenciación, integración, concentración, hasta cuestiones como la difusión espacial, la intervención espacial o la dinámica espacial. Por ejemplo, en el tercero de los puntos, la intervención espacial, muchos de estos elementos fueron colocados en la agenda comunicacional y educativa a propósito de la necesidad de que la política pudiese actuar de manera efectiva frente a la inminente catástrofe que ocurriría si es que, ¿no es cierto?, esta pandemia se salía de control. Muchos profesionales se vieron en la necesidad, pero también intelectuales en el mundo de la académica, de proponer fórmulas interpretativas que, usando los datos que estaban disponibles, pudieran permitirle a ellos y también a la política pública y a los interventores efectivos sobre el territorio, disponer de esa información para mejorar la asistencia a esta situación excepcional. Varias de estas preguntas requieren una atención específica sin desconocer el marco normativo que deriva de un análisis de los contextos sobre los cuales se produce y que se expresa a través de una multiplicidad de regímenes que están encuadrando las acciones de producción de conocimiento. Todo ejercicio de producción de conocimiento se encuentra adscrito a un régimen. En relación al régimen en particular de la representación, aquel que tiene como objetivo hacer presente aquello que no puede serlo por la cualidad de la sustancia, la geografía en términos genéricos lo ha referido como todo aquel marco que instaura e instituye parámetros de uso, tradición y norma, y que se vincula directamente con la posición de hacer presentes situaciones usando artefactos gráficos, sintácticos, semánticos, fonéticos y cinéticos. La ampliación y la diversificación de los medios de representación que forman parte de los regímenes está profundamente trabajado en la literatura geográfica. Basta con ver los trabajos de Brief o de Cloak en el mundo británico como para, digamos, hacer frente de buena manera a esta discusión. Frente a estos artefactos, los individuos potenciales aceptan su sujeción, no requiriendo haber participado en su origen y no necesariamente habiendo reclamado su legitimidad. A través de un régimen de representación se instituyen finalmente las prácticas de autoridad y las acciones de autorización, toda vez que se usa la imagen o la palabra como el único mecanismo válido para traernos la verdad de las cosas, los hechos y los fenómenos o alguna cualidad de ellas. Considerando esta precisión que está presente, no lo estoy diciendo yo, está presente en la obra de Lefebvre, ¿puede un régimen instaurar prácticas para el procesamiento de la información? Es posible identificar la existencia de un conjunto de orientaciones normativas que, actuando como régimen, conducen a acciones específicas de los académicos, investigadores y profesionales interventores. ¿Cuáles son los ámbitos más sensibles en los cuales el hábitus propio de un científico o un profesional puede verse impactado?
Puestas estas interrogantes al lado de las que surgen cuando se incorpora la dinámica del acontecimiento, nuevos desafíos de agenda debieran estar interpelando a la geografía y a las ciencias del espacio en sus intentos por responder a las crecientes manifestaciones relacionales propias de la época y que están demandando un tipo de conocimiento pertinente y ajustado a la realidad espacial diferenciada. Si bien, con fines metodológicos, estas dinámicas de contextos podrían ser trabajadas como situaciones apenas aisladas, no es menos cierto que se presentan de manera combinada para esbozar el arco máximo de procedimientos, heurísticas y protocolos a ser convenidos para definir finalmente cuál será la actuación de los académicos y los profesionales frente a la urgencia del momento. Si por un lado los quehaceres científicos o profesionales reconocen en el acontecimiento la fuerza motora movilizadora de la producción de conocimiento, y al mismo tiempo la ascendencia de regímenes representacionales tiende a apropiarse de los momentos y a encuadrar los sentidos de los objetos de estudio y de intervención, ¿de qué forma quedan condicionadas las prácticas de producción de conocimiento y el desarrollo de modalidades del pensamiento geográfico? Y ya movilizadas las potenciales salidas a esta interrogante, ¿cuál es o cuál va a ser la consistencia interna de los conocimientos geográficos que, derivados del tratamiento eficiente de una información, intentan responder certeramente por medio de un régimen a la urgencia del acontecimiento? Varias de estas preguntas ni siquiera han constituido un camino indagatorio en la geografía latinoamericana. No obstante, el giro espacial, el fetiche de la política pública, queriendo usar formas de representación variadas, ya lo decía Smith en el año 2013, y una cierta neurosis por desvelar escenarios de comportamiento del hecho fenómeno que ha desencadenado el acontecimiento, terminan por posibilitar procesamientos diversos y también emergentes de información que tiene cualidad espacial, con las consiguientes desconocidas implicancias en los procesos de producción de conocimientos geográficos, pero también en las formas intelectuales por medio de las cuales se potencia un determinado tipo de pensamiento geográfico. Al mismo tiempo que, por ejemplo, frente a la pandemia, se visibilizan los centros de investigación, las universidades o algunos autónomos, irrumpen en la escena diversas plataformas de estudio con necesidad de incidencia pública, los think tanks. Eso en el circuito superior de la acción política. Ni les explico en el caso chileno la cantidad de mapas que salían. No solo salía estadística, lo importante era poder graficar rápidamente cómo era que se producían la diseminación, ¿no es cierto?, de la enfermedad, cómo se establecía la relación, una relación que era solamente locacional, no una correlación estadística entre aumento de la velocidad de contagio conforme, ¿no es cierto?, este avanzaba hacia las zonas que tenían más carencias en términos de equipamiento social y de vivienda. Entonces, al mismo tiempo que se visibilizan los centros de investigación, cada vez que ocurren hechos como este, irrumpen en la escena estas plataformas que están intentando tener incidencia pública con rapidez, tratando de interpelar a la política y proponer también caminos interpretativos, además de los diagnósticos para los cuales, ¿no es cierto?, se nutren normalmente de regímenes representacionales cartográficos muy tradicionales. Eso en el circuito superior de la acción política, porque en contrapeso, cada día más, a propósito de que la información está disponibilizada, colectivos, ONGs o militancias alternativas se esmeran en posicionar las consecuencias de los acontecimientos o en identificar el origen de una manifestación diferenciada de los mismos, valiéndose de simples causaciones cualitativas o igualando las covarianzas conjuntas con las correlaciones locacionales de ciertos hechos o fenómenos. Hay aquí una práctica muy usual cuando la economía entra en crisis, en el caso chileno, que son las ollas comunes, son ollas colectivas. Se le llama a eso a las panelas, a la comida que se organiza en comunidad en los barrios. Cuando ocurrió, ¿no es cierto?, que se empezaron a vivir los momentos más crudos del aislamiento y del confinamiento, sobre todo el confinamiento, se empezó a vivir la cuestión derivada, ¿no es cierto?, del hambre, surgió una gran cantidad de iniciativas de ollas comunes en una parte importante del país.
Pues bien, era muy común recibir a través de WhatsApp, de Twitter, etcétera, una cantidad de información espacializada en los términos más tradicionales, ocupando el clásico sistema de régimen técnico, incluso en algunas ocasiones usando los VGI, los sistemas de información geográfica voluntaria, que de voluntaria no tienen mucho, pero que efectivamente muchos de ellos de voluntaria no tienen mucho, pero que instauran velocidades para la democratización de la información y de alguna forma alteran los procedimientos clásicos con los cuales se sometía a escrutinio esa información. Entonces, no era solamente, ¿no es cierto?, que los grandes centros de pensamiento estaban queriendo incidir en la política pública, ofreciendo información espacial para responder a la urgencia del acontecimiento, sino que también tú tienes en el circuito inferior un conjunto de otros actores haciendo cosas que aparentemente son progresistas, pero que la verdad demuestran, en definitiva, que no se avanza más allá del régimen meramente locacional para definir la representación del espacio. Y ya sabemos que el espacio es algo más que lo directamente relacionado con el ámbito locacional. El espacio está, ¿no es cierto?, derecha y directamente vinculado a las relaciones. No hay espacio sin relaciones. Y cuando tú empiezas a ver que los geógrafos, los profesores de geografía, que los técnicos que tienen conocimiento geográfico, que los cientistas que trabajan el espacio, supuestamente desde una visión densa, compleja, empiezan a responderle al momento, volviendo a una geografía del siglo XVII, en realidad lo que empieza a ocurrir es que se produce de alguna forma una banalización de aquel conocimiento que se está queriendo expandir, que se está queriendo democratizar. Voy a colocar aquí unos ejemplos. Esto era muy, digamos, muy típico de los centros de estudio. Cómo avanzaba, ¿no es cierto?, las personas, la cantidad de personas diagnosticadas por comuna en el área metropolitana, digamos, en la ciudad de Santiago, y cuál era la relación que eso tenía directamente, ¿no es cierto?, con los grupos socioeconómicos. Entonces, esta que es una relación locacional se convertía muchas veces, cuando venía acompañada de un discurso político, en explicaciones de tipo causal que efectivamente cualquier estadístico rechazaría. No es que quiera hacer una apología al escrutinio estadístico, estoy hablando también del escrutinio cualitativo, ¿ya? Porque se usan normalmente fuentes distintivas, en este caso en particular, fuentes oficiales con fuentes expuestas, ¿ya? Entonces, fuentes oficiales y fuentes que son oficiales terciarizadas. No hay necesariamente en la propuesta de encaminar información geográfica hacia, ¿no es cierto?, la sociedad, no hay, digamos, ese mínimo escrutinio escalar ni de fuentes que sería necesario para cuestiones como estas que permitan efectivamente producir conocimiento más denso, más relacional, más directamente relacionado con la geografía. Incluso entre algunos sectores de la administración pública, se competía por la forma en la que quedaba mejor graficada la información que tenía que estar disponible para las autoridades locales. Las autoridades locales presionaron mucho para poder obtener esta información que se manejaba a nivel centralizado, y lo que ocurría era que muchos cientistas sociales que manejaban técnicas de representación, sobre todo cartográfico locacional, irrumpieron en la escena para mostrar, digamos, avance en la graficación de información que estaba disponible solo en términos estadísticos, como si en sí ella misma supliera la necesidad de información de características espaciales. Estábamos queriendo comprender la forma en que la diseminación, el aislamiento, el confinamiento, con la contagiosidad y con los principios de continuidad estaban generando espacio, y los geógrafos estaban de manera sistemática, no todos evidentemente, pero una parte no menor, y también otros cientistas y profesionales que trabajan en el tema territorial y espacial, estaban más preocupados de construir información para distritos, unidades político-administrativas, y ofertar información que estuviera de alguna forma georreferenciada y disponible en visores de carácter público, sin que detrás de ello viniera efectivamente un análisis efectivamente espacial en el sentido más relacional. Y por supuesto, esto no solamente ocurría en el circuito superior, también ocurría en ese supuesto circuito con el que uno más se conecta, que es el progresista, es en donde efectivamente la información transita en una forma más democrática, pero que sin embargo se vale de los mismos elementos técnicos que participan del régimen instaurado a través del cual se tiene que comunicar toda la información espacial, perdiendo con ello, ¿no es cierto?, la complejidad propia del campo objetual de la geografía, que está definido por lo relacional. Cuando
hablamos de prácticas de producción de espacio, estamos no solo reconociendo aquellas que son propias del cotidiano, estamos también hablando de las prácticas por medio de las cuales académicos y profesionales participan del proceso de producción de conocimiento, generando geografías variadas. Este es el punto. Finalmente, producir información espacial es también producir geografías variadas que instalan lecturas del mundo que se vuelven normalmente fundamentales para el ejercicio comunicacional simbólico y también decisional político. Esto lo dijo Moreira en Brasil, lo dijo Soya, ¿no es cierto?, en el mundo norteamericano, Harvey, en el mundo anglosajón. Todo esto se ve acentuado cuando los requerimientos abundan para sostener la acción inmediata, fluida y veloz, de la cual nos viene hablando hace mucho tiempo María Laura Silveira con Milton. Todo se volvió decisión espacial, o dicho en otras palabras, en tiempos de crisis, desde la comunicación de masas que requiere expresión espacial de la información, hasta las acciones políticas que reclaman una expresión situacional de atención por foco, están demandando a la comunidad académica y profesional información espacial instantánea, pero sin examen de confiabilidad en el amplio sentido de la palabra, integrada, pero sin escrutinio de la calidad de las fuentes, fijada político-administrativamente, pero sin la mínima revisión escalar, de referencia locacional, pero sin restituir el campo relacional, y de cualidad unívoca y objetiva, pero sin ampliarse al campo interpretativo. Estamos frente, ¿no es cierto?, a sujetos, más o menos actores, que están participando no solo desde su cotidiano en las prácticas de producción de espacio, sino que a través de su juicio de experto, de su práctica de experto, produciendo, creando y legitimando espacio por medio de un régimen técnico, ¿ya?, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿sí?, con todas las consecuencias que eso tiene. Así dichas las cosas, ¿ya?, dos elementos se tensionan en los procesos de producción de conocimiento geográfico. Por un lado, ¿ya?, la autonomía de la actuación académica y profesional, que normalmente se encuentra subordinada a una lógica de racionalidad instrumental, donde ciertas competencias se valoran por sobre otras, ¿no es cierto?, el manejo, por ejemplo, de ciertos software, y donde ciertas soluciones se validan por sobre otras, aquellas que dan una, digamos, una respuesta inmediata a la cualidad del momento y responde de manera adecuada a la urgencia del momento temporal que habla. Un ejemplo de ello podría ser una situación de eventos críticos. Las fuentes, por ejemplo, en ese caso pierden poder, pierden estatus. En Chile era muy común que el Ministerio de Salud señalara que existía solo una voz para hablar de los datos, ¿ya?, y muchas autoridades del mundo académico se pusieron del lado de eso, incluso importantes rectores, digamos, de la institución. Evidentemente que ahí uno puede entrar en cuestionamiento, pero ¿qué es lo que se hacía cuando estamos enfrentados a estos eventos con características de criticidad? Efectivamente, al parecer las fuentes pierden poder, pierden estatus, pierden vigencia, o su uso se suspende porque en crisis debe primar solo la aparición o la irrupción de algunas voces, o porque el fenómeno obliga a tratar las otras potenciales informaciones con más rigurosidad y no hay tiempo para hacer. Por otro lado, ¿no es cierto?, está la criticidad de las actuaciones indagatorias e interventoras. Estoy pensando en el académico clásico o en el profesional, geógrafo, sociólogo, antropólogo, en fin, ¿ya?, desplegada en un modo de reflexividad ilusoria, donde ciertas habilidades se expresan por sobre otras, por ejemplo, aquellas que en un sentido comunicacional instalan cierto estatus de legitimidad y donde ciertas capacidades para atender al objeto se expanden por sobre otras. Esto ya lo señalaba Cavalcanti, Calá y Moreira, en fin. Elementos estructurantes del pensamiento, de esos que no abundan, pero que son completamente necesarios si uno quiere producir conocimiento por medio de un proceso efectivamente reflexivo y autónomo, ¿ya? Elementos estructurantes del pensamiento como el razonamiento, la demostración, el juicio, la inferencia, el raciocinio, no son trabajados de modo amplio cuando la escena de actuación académica se encuentra exigida por la necesidad de producir información de coyuntura. Y los ámbitos de experiencia profesional solo están ofertando condiciones de procesamiento en un marco de temporalidades y reglas definidas por un patrón marcadamente tecnicista, ¿ya? Si autonomía y criticidad son cuestiones centrales en los procesos de producción de conocimiento geográfico, resultaría fundamental adentrarse en los mecanismos que están participando en este proceso, sobre todo cuando la emergencia de un acontecimiento, sus reclamaciones
y exigencias, y la estabilización de un régimen de representación geográfica, presencia objetual y orientación comportamental, están condicionando al mismo tiempo el tipo de geografía que están siendo producidas por académicos y profesionales del espacio. El acontecimiento en geografía. Vamos a ver cómo es que esto se recuperó. Vamos a adentrarnos en particular en el acontecimiento y adentrarnos un poco en las cuestiones directamente relacionadas al régimen de representación. Respecto del acontecimiento, más frecuentemente de lo que se piensa, el acontecimiento, entendido como un tipo particular de hecho o fenómeno, ha sido requerido, pensado, utilizado por la geografía. En tanto, evento generador de una nueva realidad o expresión de un proceso oculto a la mirada, como una de las formas sensoriales, fue el argumento movilizado para cualificar las necesidades de una determinada exploración o incluso el puntapié inicial de un procedimiento con fines indagatorios. La fuerza del acontecimiento revitalizó por décadas la posición del caso al interior de la geografía. Recuerden ustedes las discusiones de Holgensen o de Claval, ¿ya? Si la geografía estudia siempre el caso, si es un estudio de caso, si es un caso de estudio, si es un área de estudio, si el área de estudio se tiene que explicar después de que se define el problema geográfico que se va a estudiar, etc. ¿Ya? Y frecuentemente amparó ejercicios de priorización para enfrentar perspectivas que fueron llamadas en la literatura, ¿no es cierto?, territorial como perspectivas ideográficas, que se creían claudicadas por la pretensión universalista del quehacer geográfico hegemónico propio de una geografía excepcionalista. En este sentido, dos son las fuentes disciplinares que acompañan su inclusión explícita o implícita en la disciplina geográfica, y vale lo mismo para un conjunto de otras disciplinas que estudian el espacio. Por un lado, el influjo del enfoque historicista, que la ubicó apenas como una manifestación evidente, y que para el caso de la geografía representó las fases visibles de un proceso mayor, lo que se reconocía en la literatura como la huella indiscutible de algo que no adquirió presencia compleja. El acontecimiento en estos términos se aproxima a la noción de hecho, siendo una entidad portadora y contenedora de la información sobre el pasado. En este sentido, el acontecimiento contiene la manifestación de una estructura temporal de largo alcance, la cual se vuelve evidente a los ojos de quien reclama conocimiento sobre aquello que tiene ocurrencia. Brodel, ¿ya?, lo explicaba así, señalaba él, lo cito: los acontecimientos atraviesan la historia como exhalaciones sucesivas, tan pronto se vislumbran sus resplandores, la noche los absorbe. La herencia historicista y el temprano vínculo con la escuela posibilista ubicó al acontecimiento, para el caso de la geografía, en un lugar fundamental del pensamiento tradicional, sobre todo francés. Incluso su uso se extendió a campos temáticos en los que se creía no podía ingresar esta noción, como los estudios del paisaje y el trabajo con la geomorfología. No hay que olvidar que Lucien Febvre, fiel representante de la primera escuela de los anales y quien fuera discípulo destacado de Lablache, consideraba al acontecimiento como una simple, lo cito, corteza aparente. Esa es una de las fuentes, pero existe otra. Ubica al acontecimiento más bien como un lugar con potencial interpretativo, que da cuenta de un proceso, pero cuya cualidad máxima es su característica singular, que lo hace aparecer de una forma más bien imprevista, sin evidenciar vínculos de causación, y obligando a quien lo llama a enfrentarse de modo creativo al tiempo que procura recuperar, en un sentido incluso más concreto. Esta fuente es alimentada tanto por los aportes de una línea teórica de historiadores, como también por un conjunto de filósofos y cientistas sociales que han revitalizado la agenda indagatoria referida al acontecimiento. Desde los ejercicios historiográficos se relevan de forma específica las huellas que materializan el acontecimiento. La evidencia física presentista es tanto o más relevante que las causas que lo originaron. En el acontecimiento están contenidos los tiempos que no se manifiestan de manera clara y nítida. En palabras de Beck, lo cito: lo que define el acontecimiento es que te trae consigo un enigma que sacude la vida. Cierro la cita. En el acontecimiento se encuentra entonces la capacidad del tiempo de mostrarse en cualidad de interrupción.
Al respecto, Gómez Esteban está señalando, lo cito, la singularidad del acontecimiento, su carencia de nexos causales lógicos, su irrupción inesperada e imprevista, su carácter contingente y discontinuo, exigen nuevos procedimientos metodológicos que posibiliten recuperarlo, hacerlo inteligible. Cierro la cita. Esta fuente, ¿ya?, también se nutre de los aportes realizados por las humanidades, desde las humanidades y las ciencias sociales, donde se han complejizado los análisis sobre las formas y dinámicas temporales en las que se despliega el hecho social, siendo variadas las matrices teóricas. Autores que van desde Rancière, Badiou, Zizek, Agamben, destacan de un modo particular el acontecimiento como un tema a ser recuperado. Zizek, por ejemplo, contempla aspectos hasta ahora ignorados en la noción clásica de acontecimiento, como la idea de, lo cito, aparición inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable. Un acontecimiento, cierro comillas, un acontecimiento es entonces la creación de nuevas posibilidades en un marco mayor de posibles posibilidades, aunque suene tautológico. En cualquiera de los casos, el conjunto de acciones que se ven alterados por la institución del acontecimiento provoca una rearticulación de los principios éticos, estéticos y políticos que dieron origen a la misma. Se desestabiliza el lugar de habla. Todo acontecimiento redefine el flujo temporal y marca la orientación de aquello que hemos llamado aparente fijo, ¿ya?, que en muchos casos es representado a través de la materia espacial. La materialidad resultante del acontecimiento puede entonces ser entendida como una expresión consecuencial de un proceso o como una posibilidad de reorganizar los tiempos pasados y que, mirados en perspectiva, pueden no necesariamente pretender la captura de elementos desviados a la mirada del presente. En la matriz compuesta por aportes interdisciplinares hay una intención por comprender e interpretar todos los tiempos concebidos, vividos y resignificados en la edad contemporánea, tal como lo señala Beck. Si bien con fines metodológicos se expone como una matriz de fuente disociada de la anterior, muchas de las discusiones planteadas aquí retoman las discusiones historiográficas y establecen encuadres de comprensión mayor derivados de la forma a través de las cuales la filosofía y la política se hicieron cargo del tiempo. Pero ¿pueden estas discusiones entregar una trama potencial de contexto en el que se circunscriban las acciones de investigación o de intervención espacial? ¿De qué forma el acontecimiento ha acompañado el trabajo del geógrafo, ¿ya?, de los profesionales del espacio, de investigadores que trabajan con el espacio, ¿ya?, respecto de la materia relacional? ¿Puede el acontecimiento alterar acaso las prácticas procedimentales que se encuentran estabilizadas y que permiten aproximarse al espacio como un campo objetual o a cualquiera de sus categorías? Vamos a explorar esto tensionando la irrupción de un régimen representacional como la materia vehiculizadora de respuesta a través de la cual cientistas y profesionales responden a la urgencia del momento expresada en el acontecimiento. El régimen representacional, tal como ya se mencionó, dice relación directa con la creación de marcos normativos que condicionan y encuadran el ejercicio de sustitución de una forma existencial por una otra forma existencial de cualidad igualitaria concreta o de cualidad diferenciada abstracta. En el ámbito del derecho, de la política, de la sociología, estos regímenes, los de representación, han sido explorados en detalle, convirtiéndose en verdaderas líneas de trabajo que han permanecido y de la cual han derivado resultados atingentes no solo a las prácticas de producción de conocimiento, sino también a la forma diferenciada en la que se manifiestan sus objetos de estudio. En el campo de la geografía, que tiene como elemento primordial en su campo objetual la definición y la recuperación de las relaciones, en el campo de la geografía, el conocimiento espacial referido a paisajes, regiones, ambientes, territorios, lugares, ha requerido también un conjunto estandarizado de símbolos y códigos, muchos de los cuales se han expresado en lo que se ha definido como locus procedimental, donde la cartografía ha jugado un papel fundamental, si no trascendental, como el único medio representacional posible. Colanqui, Joly, Simieli, Sonia Castelar están trabajando justamente en esta línea. No obstante,
Con la complejización de las técnicas de levantamiento de información, porque ya no están solamente aquellas que en la tradición más comprensiva se vinculan directamente a la observación, han salido técnicas desde las historias de vida, los mapas cognitivos. No obstante, con la complejización de las técnicas de levantamiento de información y con la irrupción de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas formas de representación han emergido, adquiriendo relevancia otras modalidades para indicar el hecho o fenómeno relacional excepcional que le está hablando al momento. Desde las manifestaciones artísticas del arte controversial hasta las sonoridades que aluden a la disposición de objetos y acciones en un complejo material, desde las iconografías influidas por modelos de abstracción hasta los artefactos que impregnan las temporalidades diferenciadas. Muchas de estas formas condensaban información relacional, pero de ellas no se desprendían procesos de producción de conocimiento geográfico particular. Tienen la potencia, por decirlo así, esas formas representacionales, de hablarnos de la relación, que es lo que constituye, que es la cualidad básica del espacio. No obstante, se usa apenas la consideración locacional. La intención disciplinar vehiculizó la presencia del espacio en el objeto representado, y la geografía se dispuso a ampliar la gama de representaciones, a tal punto que nuevos órdenes representacionales quedaron disponibles para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento propiamente geográficas, sobre todo en el plano académico, aunque menos en el plano de la intervención profesional y la democratización de la información a nivel ciudadano. Ahora bien, los antiguos y nuevos órdenes representacionales quedaron supeditados a las cláusulas orientadoras propias del ascenso y vitalidad de la racionalidad instrumental, exigiendo la producción de presencias que sustituyeran simbólica y materialmente lo representado en conformidad con la disposición de medios técnicos específicos, de presupuestos éticos aceptables. Hay que ver cuál fue la información y cuál fue la representación aceptada por la política para responder al momento y para hablar de la ciudadanía, semióticas, retóricas, ¿ya? Y patrones lingüísticos establecidos, además de ciertas orientaciones a la acción que estaban disponibilizadas cuando se instituía ese régimen en los medios de comunicación de masa. El orden y los regímenes se producen de acuerdo al modo productivo imperante, no hay que desconocer eso. Son bienes y en algunos casos orientan servicios, permitiendo la producción de conocimientos geográficos, el desarrollo de un modo aceptado de pensar geográfico, finalmente un tipo de geografía resultante. Cuando aceptamos graficar, hacer presente un espacio por medio de un régimen de representación, estamos de alguna forma validando, usando y legitimando la técnica que les propia, ¿no es cierto?, al periodo y que instaura un conjunto de objetos y disposiciones de orientación. El primero, por un lado, se encuentra, esto es importante, bajo estas premisas de un tipo de geografía diferenciada resultante, bajo estas premisas dos son los regímenes posibles de ser identificados. Por un lado se encuentra aquel que ha sido definido por la disfunción utópica, y por otro lado aquel que ha sido indicado por lo absoluto de la medida. El primero, el de la disfunción utópica, se afirma en un elenco, ¿ya?, de técnicas enunciativamente emancipadoras, creyendo que el uso de recursos propiciará el ejercicio imaginativo que moviliza el deseo y articula la concreción del potencial cambio que tiene una situación espacial particular. Eso se está moviendo cada día con más fuerza en el circuito más inferior de la producción de conocimiento, más democrática, si tú lo quieres, de matriz más progresista. Para algunos será un ejercicio falacioso en tanto no logran concretar la potencia material de ese espacio imaginado. Ricoeur anticipaba que la prominencia y relevancia de las acciones concebidas bajo este marco, excepcionalmente excéntrico, permite moverse entre el fantasma y la creatividad, vale decir, entre el más allá después y el potencial de la existencia. Por supuesto que este régimen, el que instaura la posibilidad fantasmagórica y creativa, no es el régimen que promueve o que se promueve desde la lógica más hegemónica, desde el mundo académico más tradicional. El segundo régimen promueve el enjuiciamiento de la realidad a través del uso categorial que proclama la precisión y el detalle métrico definido en el absoluto locacional. Harvey ubica la defensa y legitimación de este régimen en el plano de las acciones políticas fetiche, que finalmente se afanan en mantener las estructuras existentes y las normas sociales de justicia. Sería muy interesante aproximarse a la forma en la que fue
utilizada la información de características locacionales, porque no necesariamente eran espaciales, el papel que jugó esa información y cómo se dispuso esa información para construir política y argumentar medidas que tuvieron efectos directos sobre la población. Tal como se señaló, cualquiera sea el régimen representacional predominante en una comunidad científica o profesional, este depende íntegramente de las posibilidades técnicas que el periodo ofrezca. Los cuerpos normativos y la sanción legitimante que ofrecen para declarar cuando la existencia representacional se encuentra autorizada para reemplazar o sustituir la existencia representada, son asuntos no abordados para el campo en el que se levantan y se procesan informaciones espaciales para situaciones emergentes que requieren flujos intensos de conocimiento geográfico disciplinario. En este sentido, el régimen representacional del espacio promoverá la identificación inicial y también la validez evaluativa de la presencia del representante, la aceptación de lo representado y el control del patrón antagónico del ejercicio representacional, la creación de códigos y la socialización de las reglas de aceptación, entendiendo que la entidad que reemplaza a lo representado, por ejemplo un mapa, por ejemplo una musicalidad, una sonoridad, tendrá una materialidad completamente distinta y hablará en nombre de lo representado. Hasta un cierto punto no solo designará, sino que fabricará espacios diferenciados. Si hay alguien que tiene dudas respecto de que en situaciones de acontecimiento, de fenómenos de irrupción excepcional, no se generan espacios, nuevas geografías, digamos, está un poco perdido. Se están generando, se están fabricando espacios y en esa fabricación de espacios participan profesionales que supuestamente tienen conocimiento sobre el campo objetual de la disciplina geográfica y de otras disciplinas que trabajan el espacio en su sentido más relacional. En geografía, dichos regímenes orientarán las prácticas, experiencias o discursos que están a la base y por sobre todo, ¿no es cierto?, esos espacios fabricados. En todos estos casos, el régimen de lo aceptado se desdoblará conforme se producen disputas permanentes por el ascenso legítimo de una matriz teórico-progresiva y un cierto tipo de lectura de las condiciones en las que debe ser desarrollada la disciplina geográfica o las ciencias del espacio. En relación al tratamiento de la información, y aquí ya voy cerrando, ¿ya?, en relación al tratamiento de la información. En relación al tratamiento de la información, lo que ha predominado en términos de discusión académica, al igual que la mayor parte de las ciencias sociales, es si se debe privilegiar una tradición explicativa con raíz epistemológica, realista y empírica, o si se debiera dar paso a una de corte más bien comprensivo e interpretativo, con una raíz epistemológica que le dé una cierta oportunidad a la idea, a la subjetividad, y que permitiría no dejar de lado nociones, por ejemplo, a prioristas. En un sentido menos rígido, se observa un camino intermedio, que acepta intersticios entre opciones epistemológicamente y aparentemente contradictorias. Sin querer adentrarnos en una resolución a esta alternancia de opciones, cabría destacar que a propósito de la demanda por información espacial, los ejercicios representacionales en geografía reclaman el uso, a veces de manera combinada y a veces de manera aislada, de conocimientos que han sido generados por tradiciones teóricas con expresión metodológica también diferenciada. Esto presume, ¿no es cierto?, una gran complicación de método para el campo de la geografía. ¿Ya? Sin embargo, como lo estábamos señalando, una de las tendencias que ha tomado peso es el requerimiento de la información espacial en su sentido más restrictivo. Cada vez más lo que se demanda es información de posición, de emplazamiento, de localización, de extensión, ojalá de cualidad absoluta. Se trata, curiosamente, de una vuelta procedimental para reconocer en la forma representacional, una forma producida, el único conocimiento geográfico posible, el que releva las nociones geométricas y topológicas de ocurrencia de un hecho o fenómeno. El problema es que respondiendo a los requerimientos propios del acontecimiento, se consolida una única forma de abordaje. Frente a la perentoriedad del suceso que requiere ser comunicado,
se claudica frecuentemente al procesamiento riguroso, a la evaluación del potencial integrativo de las fuentes, al recorte escalar necesario para dar cuenta del hecho fenómeno, y a la pretensión relacional, que es lo más grave propio del ejercicio geográfico. Actores diversos como académicos y profesionales, incluso más allá de la disciplina geográfica, encuentran en las formas representacionales del espacio acuerdos simbólicos que operan como alternativa con potencial difusor. Otros, como los medios de masa, encuentran bienes producidos que se disponen para comunicar de un mejor modo gráfico aquellos aspectos del acontecimiento que requieren ser fagocitados impulsivamente por los afectados, y en particular para imputar responsabilidades a quien debió haber previsto lo representado. Lo representado termina expresando casi siempre una cierta novedad de contexto, manifestándose casi siempre como una diferencia espacial desconocida. Una cuestión que los geógrafos anarquistas a fines del siglo XIX ya estaban trabajando. Actualmente, la novedad como forma de banalidad estandariza el juicio, anula el potencial de conocimiento geográfico, depolitiza las acciones fundantes. En este entendido, la mejor representación, al parecer, no es la que se acerca al hecho fenómeno, sino que la que responde a la inmediatez del conflicto. No existe la necesidad de indagar en las características de la interrupción temporal acontecimental, y queda vetado todo ejercicio de recomposición del objeto relacional que permita indagar de modo profundo en la recreación del mundo de la vida que se encuentra operando como sustrato de lo espacial. En una época donde los órdenes representacionales y sus regímenes debieran expandirse a propósito del arco controversial en el que se disponen las matrices teóricas de la geografía y de las ciencias sociales, modos técnicos sitúan y consolidan versiones clásicas, tradicionales del sentido estrictamente locacional de ciertas manifestaciones del objeto de estudio que tiene la geografía como el único posible. Incluso modos tradicionales que avanzaron en restituir el carácter holístico, integrador, multidimensional, de cualidad temporal, que era propio del espacio, son vagamente convocados en términos de principio, como lo son, por ejemplo, o como lo fueron en algún minuto, las cartografías integradas de Snow, los géneros de vida de Vidal de la Blache, que fueron a su vez retomados en los trabajos de Bruni y de Lemar, en Sagalén, el marco normativo informacional de las medidas de Steven, los mapas temáticos de Sauer, los recortes escalares del modelado de Caleo y Tricard, las cartografías mentales de Gould, todas ellas tenían más pretensión, pero no solo pretensión, sino que avanzaban más allá de lo locacional. El Tratado sobre Visualización Gráfica de Bertin, los procesamientos vía ordenador de Tollinson, inclusive en su concepción original, son más complejos que lo que hoy día estamos ofreciendo como única respuesta espacial posible de ser graficada. Las facies de Petrel, las configuras espaciales de Thornton-Hagersman, las sendas espaciales de Hager, los coremas de Brunner. Hay un sinnúmero de formas representacionales de la relación que no renuncian a ese principio básico, la relación, que es lo que constituye el espacio. Considerando esta situación, por supuesto, hay muchos desafíos que tendremos que enfrentar como comunidad, y son los desafíos a los cuales quisiera, por supuesto, invitarlos y convocarlos. Dejo entonces la palabra para que podamos compartir, interactuar, etc. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al profesor Marcelo Garrido por sus aportes importantísimos. Yo creo que en esta coyuntura actual, en este espacio-tiempo que estamos viviendo, volver sobre esa reflexión y esa postura es crítica, y esa postura, pues además una ontología del espacio, una ontología relacional que debe de tener repercusiones sobre, por supuesto, sobre las formas de hacer. En su caso, profesor, pues se posicionó, por supuesto, que más desde la geografía como disciplina, pero abordando y comprendiendo el espacio mucho más allá de lo disciplinar. En nuestro caso, sabe usted y las personas que nos están viendo y escuchando, que nuestra maestría es en estudios socioespaciales y la entendemos como una concurrencia, una convergencia de disciplinas y de saberes hacia la reflexión espacial. Cuando usted estaba disertando,
pensaba yo en la coyuntura, en el caso nuestro colombiano, nuestra ciudad de Medellín, y pudimos encontrar, sobre todo en la primera parte de la pandemia, durante los meses de marzo, abril y mayo, eh, que una carencia grande de datos, ni siquiera desde lo locacional, una ausencia de datos georreferenciados o, como usted bien lo decía, algunos que aparecían con muy dudosa legitimidad, validez. Entonces, nosotros en nuestro contexto aún estamos ni siquiera con la capacidad de generar datos espaciales posteriormente o información espacial locacional. Posteriormente se fueron generando, pero creo que aún estamos en ausencia. Por supuesto que ante eso, también estamos entonces en la misma deuda o en la misma brecha que usted señalaba, que si bien se toman decisiones espaciales todo el tiempo, decisiones para la contención sanitaria de la pandemia y ahora decisiones también espaciales y territoriales para la superación de la crisis económica y sanitaria que ha generado, incluso de alguna manera una crisis política. Se toman decisiones espaciales, pero sin un conocimiento y menos sin una reflexividad y, como usted lo decía, sin un conocimiento que responda a características de autonomía y de criticidad. Así que muchas gracias por su disertación sobre todos esos condicionantes que caen sobre los profesionales y pensadores, investigadores del espacio para el tratamiento de esa información y para la producción de conocimiento, y nos deja retos importantes, y estas dos categorías que nos ha traído hoy de acontecimiento y de régimen de representación es, pues yo creo que fundamental para eso. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer par de preguntas. Una primera pregunta tiene que ver, te la hago directamente, tiene que ver con este asunto de un poco al final usted ya empezó a decir algo del cómo, de diversos procesamientos u otros regímenes, digamos que de representación espacial, que posibilitan un tratamiento de datos de manera más relacional. Quisiera yo preguntarle si puede ahondar un poco más de eso, sobre cómo la relación entre datos espaciales, información espacial y un pensamiento relacional para la investigación. Incluso ahorita, pues sabe que esta es una estrategia pedagógica en el marco de la maestría, entonces podemos referirnos a investigaciones de este tipo, investigaciones de carácter más académico. Y le hago una segunda pregunta que nos llega por YouTube, que nos la hace nuestro amigo común, geógrafo chileno, Andoni Arenas. Nos pregunta, ¿cuándo un acontecimiento se convierte en fenómeno y no solo en hecho? Y te nos hace una segunda pregunta, y es, ¿y cuándo los sujetos señalados se convierten en actores? Creo que después de que Andoni hizo la pregunta, usted se refirió un poco al tema, pero me gustaría que volviera sobre eso. Y aprovecho para decirte que nos han llegado una serie, pues, de comentarios y de saludos. De Brendan Ampuero te saluda, igual Luz Marina Marín, también Juan Camilo Domínguez, coordinador de nuestra maestría, te envía un saludo. Entonces, por favor, te doy el espacio para responder. Cuando termines, dos de los estudiantes de la maestría, Yania Piazzini y Alejandro Listizábal, te harán sus respectivas preguntas. Adelante, profesor. Bueno, son bien variadas, digamos, las interrogaciones. Quisiera referirme a algunas de ellas. Lo primero es que efectivamente cuando uno se mete en el tema del acontecimiento, lo hace por vías variadas, ¿ya? Depende mucho de la tradición que tú portes. Esto le va a ocurrir, de hecho, esta serie de discusiones se da en el marco de un seminario posgradual. Los chicos que participan de esta formación posgradual se van a dar cuenta
muy tempranamente lo que significa de alguna forma aportar un locus conceptual, porque de alguna forma define la posición de mirada y muchas de las cosas que tú vas encontrando solo las puedes hallar porque cuentas con algunos elementos a priori que has podido incorporar y que participan de modo abstracto, digamos, en tu proceso de razonamiento. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque efectivamente, para más de alguien, para más de alguno, el fenómeno acontecimental, el acontecimiento, pudiera ser un término que se homologara con otros que están disponibles en la literatura. Por ejemplo, tú, Alejandro, hablaste de uno que es muy particularmente usado, ¿no es cierto?, en las ciencias sociales, que es el fenómeno de la coyuntura. ¿Ya? La coyuntura, en términos más generales, te habla de una situación producto de una multiplicidad de factores que, interactuando, van generando condiciones de soporte y circunstancias. Pero también se habla de contingencia. La coyuntura no necesariamente tiene el mismo significado que uno podría encontrar para el caso, ¿no es cierto?, de la contingencia. La contingencia habla más bien de las probabilidades. El lenguaje más cualitativo, la posibilidad de ocurrencia, ¿ya?, o de manifestación o de potencial expresión. ¿Ya? O sea, es lo que podría suceder o no, y en particular la probabilidad de que efectivamente se manifieste. Entonces, contingencia, acontecimiento, coyuntura son elementos que están disponibilizados para nosotros en situaciones múltiples y se nos presentan y de alguna forma nos interpelan para provocar en nosotros una especie de angustia, ¿no es cierto?, cognitiva. ¿Eh? O sea, hay contingencias que no, la probabilidad de que se produzca algo no nos hace hablar. El hecho de que haya una combinatoria de factores que están definiendo una circunstancia, ¡pum!, nos colocan a hablar. La irrupción, la ruptura, ¿no es cierto?, de un fenómeno excepcional o un hecho excepcional, ya me voy a referir ahí a la respuesta del profesor Andoni, cuando ocurre la interrupción de ese tiempo aparentemente regular, también me hace hablar. ¿Ya? Yo no hablé de contingencia, no hablé de coyuntura, hablé, ¿no es cierto?, de acontecimiento. Sería interesante explorar qué le ocurre, ¿no es cierto?, al investigador cuando la contingencia se manifiesta, cuando la coyuntura se manifiesta. Hay mucho más trabajo sobre coyuntura, ¿ya?, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la historia. Ahora, siempre en relación al tiempo pasado. Entonces, el acontecimiento en particular era digamos, un lugar de partida, y traté en todo minuto en la reflexión de ir ocupando un par de conceptos que de alguna forma son ubicados en la literatura como pares símiles, pero dependiendo de tradiciones teóricas distintas. Entonces siempre me referí al fenómeno hecho excepcional para referirme al acontecimiento. ¿Ya? Ese es un amarre, ¿ya? Eso es lo que uno hace, una trampa para poder decir, ¿sabes qué? No voy a debatir esos conceptos porque si no me voy a poner a hablar sobre el fenómeno y sobre el hecho, y no sobre el acontecimiento. Entonces amarro los términos, ocupo ahí un par de autores que me permiten afirmarlo y digo, en la literatura geográfica, fenómeno y hecho son considerados como expresiones de un mismo asunto, ¿ya?, de aquello que ha sido reconocido, por ejemplo, en la literatura más de tradición francesa como evento. ¿Ya? Solo que no es cualquier evento, es uno excepcional. ¿Ya? Y ahí están las dos concepciones que están disponibles en la literatura para entender cómo es que ese acontecimiento puede ser apenas la muestra de un proceso mayor o efectivamente el proceso recombinatorio, el momento creativo. Lo importante allí es la forma en la que esa cualidad, ¿no es cierto?, del hecho o fenómeno se te presenta. El carácter excepcional te obliga, ¿ya?, a no reflexionar sobre la matriz de respuestas potenciales que tiene, te obliga a responder con la única disposición de objetos técnicos que tienes o cuentas, y en definitiva empieza a operar aquí más la velocidad del requerimiento político o de la respuesta de masificación de información que requieren los medios. Y con eso se produce una pérdida de sabiduría, a mi juicio, que está directamente relacionada con el campo más relacional de la geografía, pero que es también un asunto de todos los otros cientistas que trabajan con el espacio. No hay ningún, porque uno podría pensar que, y a los geógrafos les ocurre mucho, así como, ay, pero mira, ahora todos se preocupan del espacio, a nadie le importó en el siglo XX, nos dejaron solos,
Éramos de las pocas disciplinas que, en vez de avanzar hacia la hiperespecialización, seguíamos proponiendo una mirada integradora, holística, en fin, totalizante. La idea de unicidad estaba presente y nadie nos pescaba. Sí, esa puede ser una visión, pero la verdad es que muchos de los profesionales que están interesados en el espacio están interesados justamente por la complejidad del fenómeno sucesivo relacional. No están interesados necesariamente en la cuestión locacional. Y con ello no estoy diciendo que la cartografía sea mala, sino que muchos ejercicios cartográficos parecieran ser ejercicios que no revisten procesos reales de producción de conocimiento geográfico. ¿Ya? O sea, para ver mapas que dicen cosas que uno ya sabe, tenemos, o sea, aquí hay más, aquí hay menos. Entonces tú ves un informe técnico de profesionales, geógrafos, sociólogos, así, que manejan, por ejemplo, sistemas de información geográfico, muestran un lindo mapa de degradé de colores, que yo soy fanático de los mapas, todo esto. ¿Eh? Y cuando tú esperas que lo que venga después en la explicación sea el análisis espacial, lo que tú terminas viendo es que la descripción se hace en relación a los colores. Entonces aquí hay más y aquí hay menos, ¿eh? Y hay una sutil orientación interpretativa. No hay nada referido a la interrelación, nada referido a la interrelación. A propósito de la pregunta sobre cuáles podrían ser estos otros modos, cuando uno va a la historia, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica, uno se encuentra con los procesamientos integrados de información. Se llama también análisis multicriterio, levantamiento integrado de información, recibe varios nombres, ¿ya?, en la literatura, ¿sí? Cuando uno va a esa historia, que además está muy conectada con la epidemiología, la información, por ejemplo, que trabajó Snow para definir justamente cartografías integradas, permitía tener una cierta mirada, ¿no es cierto?, sanitaria a la cuestión de la expansión de una enfermedad contagiosa, ¿ya? A fines del siglo XIX. Y ¿qué es lo interesante? O sea, mediado en realidad del siglo XIX. ¿Qué es lo interesante? Que cuando nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de la gran sofisticación técnica, que es que hoy día, ¿no es cierto?, los ordenadores nos permiten integrar información, al parecer la integración es la sumatoria. O sea, me interesa saber cuáles son las variables que me van a permitir hablar sobre un fenómeno, y entonces voy juntando capitas y a lo más, ¿no es cierto?, a lo más, esas capas de alguna forma reflejan algún tipo de información que ha sido trabajada de manera muy cuidadosa en términos del levantamiento de información. La pregunta es, mucho se dice en la explicación sobre el mapa resultante, sobre las capas, o sobre el producto, pero poco se dice sobre la relación. Entonces, es muy frecuente que el mapa te muestre colorcitos rojos, naranjo, amarillo, y que sea el resultado de una conjunción de otros mapas, que a su vez implicaron levantamiento de información de manera cualitativa, cuantitativa, con complejos sistemas de recogida de información, validados por todos lados, pero cuando tú tienes el mapa producto final, tú termines hablando del aquí hay más, aquí hay menos, ¿ya?, o aquí hay un tipo y acá hay otro, y no se haga ninguna referencia al campo relacional. Vale decir, si yo junté 16 variables, una tenía que ver con el equipamiento en términos de transporte, y había otra variable que tenía que ver, por ejemplo, con la dinámica de envejecimiento, yo no pueda decir algo respecto de la relación que hay entre envejecimiento de la población y sustento del equipamiento social referido, ¿no es cierto?, a una condición etaria particular. Entonces, hay algo en los ejercicios representacionales en los que estamos capturados justamente por las condiciones de inmediatez, que además, acompañada por la naturaleza o cualidad de un acontecimiento, nos impiden, ¿ya?, asegurar que la relación no va a ser olvidada en el ejercicio analítico del espacio. Vale. Alejandro. Sí, gracias, profesor. A continuación vamos entonces a hacer 3 preguntas. Yo voy a hacer la primera, que aparece, bueno, es un comentario que están haciendo también por las redes. Karina Ruz dice, es muy interesante el punto de validez de la fuente, más aún los que somos de otras disciplinas y que tenemos que usar la fuente con referencias espaciales. Y a continuación, 2 estudiantes de la maestría en estudios socioespaciales le van a plantear algunos interrogantes. Tan amable, Diana Piazzini tiene la palabra. Buenas noches para el profesor Marcelo, para todos mis profesores y quienes están viendo esta
esta exposición. Bueno, pues muchas gracias por su conferencia. Me parece muy interesante la categoría del acontecimiento y noto que tiene un doble carácter. Un carácter que hace más referencia como a su posibilidad visual, singular o de su apariencia, y también un carácter que hace referencia a su posibilidad de irrupción en el curso normal de las cosas. Pero es esta parte aparente la que parece que ha capturado como este régimen representacional y lo ha puesto a su servicio. Entonces me pregunto, ¿cómo seguir comunicando a partir de la representación? Ya que esto, como mencionaba, pues sigue siendo una forma viable, como citando a Hagerstrand y a otros autores y a otros graficadores de los acontecimientos, cómo comunicar o seguir comunicando con la representación sin dejar de lado el carácter móvil o el carácter temporal del acontecimiento. También me preguntaba cómo situar ese acontecimiento en su fuente temporal o en su contexto y en su naturaleza, sin hacer que quede como una cuestión anacrónica o como una mera representación de hecho traída al presente. Y por último, ¿cuál es el estado del régimen de la representación en el mundo académico actualmente? ¿Qué fuerza tiene? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, pues ahí está, le han puesto tarea, amigo Marcelo. Está buena la pregunta. Por favor, Alejandro Aristizábal, haces también tu planteamiento. Hola, hola a todos y a todas. Hola, profe Marcelo, muchas gracias Hola. por la presentación. Y bueno, un poco como la pregunta va un poco como en relación también al concepto de acontecimiento, pero referente más como a esa segunda dimensión, si se quiere, disruptiva de ese régimen de historicidad presentista, ¿cierto? Ese presentismo que actualmente pues es como ese orden espaciotemporal en el que estamos como habituados a investigar, y ese acontecimiento aparece como algo disruptivo que puede precisamente como romper con eso, y lo enmarco mucho en lo que usted venía también hablando frente a lo que paralelo también a eso se presenta como el régimen de producción de conocimiento. Entonces, pues un poco como ese problema, y lo pongo ya como en el marco de los planteamientos del problema de una investigación. En el caso, por ejemplo, mío, me encuentro, por ejemplo, en un contexto de un referente empírico que presenta una novedad y una serie de acontecimientos que lo hacen aparecer como un fenómeno nuevo, ¿cierto? Como un hecho que es necesario entender. Pero la dificultad estriba precisamente como en ese tema de poder definir el problema, poder plantearlo. Y cuando uno lo plantea, también existe como otro problema, ¿cierto? Como el tema de que para poder entender como ese acontecimiento que aparece ahí, parecería como si también hubiese que romper un poco en ese sentido el régimen de producción de conocimientos, como con el método, con la forma en la que el marco teórico conceptual que uno quiere como desarrollar para poder entender esa realidad, pues como que se requiere en cierto sentido como romper con eso, ¿cierto? O sea, como que aparentemente los marcos normativos o los marcos teóricos conceptuales con los que uno podría entender ese acontecimiento no son del todo útiles, y a veces habría uno que volverse como algo ecléptico para poder entender ese tipo de cosas. Entonces un poco es como esa pregunta, como cómo poder de cierta forma no solamente romper como con ese elemento que básicamente refiere como una crisis en términos de la producción de conocimiento. Y la otra pregunta, pues que es más como, usted habla precisamente del tema de, del régimen de representación, y mi pregunta un poco, ya que usted utilizaba muy al principio del tema, pues utilizaba Lefebvre, un poco como esas posibles consecuencias que tiene precisamente ese régimen de representación en últimas a los regímenes de espacios concebidos y espacios vividos. Gracias. Será como la pregunta. Gracias, Alejandro. Ya entonces le vamos a dar la palabra al profesor Marcelo, y después de su intervención
ya haremos el cierre. Adelante, profesor. Ya, tengo una mala noticia, y es que no sé si tengo respuesta para todo lo que se me preguntó. No es una forma de evadir las interesantes preguntas que se hicieron, pero aunque, digamos, no lo crean, muchas de estas cosas, digamos, uno las piensa, tiene respuestas, y uno sabe que esas respuestas, digamos, se circunscriben a un marco muy específico de solución, no dan cuenta de la complejidad, y muchas veces son también alternativas bastante precarias que, si no se miran en su conjunto, no permiten dar salida a asuntos como este. Voy a tratar de ir mezclando algunas cosas que se señalaron que me parece que son, digamos, que tienen una naturaleza o una cualidad, digamos, similar. Hay una cosa muy interesante de Yana que me parece que ella coloca cuando define, ¿no es cierto?, y sistematiza muy bien cuáles son las discusiones que hay hoy día sobre la concepción de acontecimiento, es que el acontecimiento, si no se percibe como una oportunidad, como un momento creativo, estamos completamente perdidos, ¿no? Como comunidad, digamos, como una comunidad, como una de las tantas comunidades que están disponibles, digamos, en la configuración social moderna. Y me parece que eso ha sido una renuncia muy temprana, ¿ya? Muy temprana cuando, como yo te decía, la fuerza del acontecimiento imprime una velocidad de respuesta, y cuando encuentra en el otro lado, en los interlocutores, gente que está dispuesta a ofrecer alternativas discursivas, no solo, digamos, para atender al momento, sino que para, de alguna forma, responder a esos encuadres que le coloca la política pública, que le coloca, en muchos casos, ¿no es cierto?, las orientaciones y principios de la institución a la que pertenece, etc. ¿Sí? O sea, un profesional del área de la salud, un geógrafo del área de la salud, un sociólogo que estaba trabajando, ¿no es cierto?, en las respuestas políticas a las acciones estatales frente a las cuestiones más de dinámica de contagio, que no le responde a su jefe, queda en posición de perder el empleo o los amigos, ¿no? Eso es una cosa más o menos instalada. Por eso es que este tipo de reflexiones son completamente necesarias para el minuto en el que estamos. Te voy a colocar un ejemplo de eso. En el caso chileno, no sería poco riguroso si lo afirmara con completa certeza. Pero entre que comenzó la pandemia y se hizo una convocatoria a unos fondos de investigación, pasaron muy pocos meses. O sea, se crearon términos de referencia, se instalaron principios básicos de articulación que indicaban qué tipo de información era necesaria para la sociedad desde el mundo científico. Y lo más curioso era cuando, entonces uno podría decir, bueno, la política pública responde a los tiempos de la política, por lo tanto, si había que crear un fondo especial para promover el desarrollo científico en determinadas áreas que permitían gestionar de mejor forma la pandemia, bienvenida sea. Lo interesante fue ver los cuadros profesionales, los cuadros intelectuales que ganaron los concursos, que adjudicaron los concursos. Si tú ves el tipo de propuestas que ellos hicieron, son propuestas completamente conservadoras para el análisis. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la comunidad científica, al mismo tiempo que responde con ese articulado de respuestas que están más o menos ya consolidadas, por qué no se da un momento para pensar en una forma de, como yo te decía, por ejemplo, la diseminación? Los geógrafos hace años que no estaban trabajando, los cientistas del espacio hace años que no estaban modelando. Y cuando hablo de representar, modelar, no estoy hablando necesariamente de términos homólogos, ¿ya? En ambos casos tú te das cuenta que las respuestas, el potencial, el artefacto, el arco máximo que se utilizó es el mínimo que está considerado por el régimen disponible, que es el régimen, ¿no es cierto?, de la información locacional primordialmente, efectista, ¿no? Es locacional y efectista. Incluso con una estética media boba, para que la gente pueda decodificar muy claramente cómo es que se está dando el fenómeno de distribución de un fenómeno, ¿ya? Entonces yo diría que uno de los principales elementos que habría que considerar
y que a mi juicio no se ha considerado, es que el acontecimiento es ante todo un momento para impulsar el acto creativo en el ejercicio. O sea, si tú vas, yo te mencioné varios sistemas de representación, varios. Varios de esos sistemas de representación, si tú te das cuenta, sería muy interesante hacer el seguimiento más directo. Yo no he tenido el tiempo para hacerlo, pero tengo ganas de hacerlo. Pero de por sí, cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, o recupera el ejercicio hecho por Snow para temas epidemiológicos, evidentemente le está respondiendo a una epidemia, ¿no es cierto?, al avance del cólera en un minuto X en particular. Entonces, lo que te quiero decir es que son en los momentos creativos que los científicos, los intelectuales, los profesionales, la gente que produce conocimiento en general, crea nuevas disposiciones representacionales que nos hagan aparecer aquello que queremos hacer aparecer. No se olviden que lo que queremos hacer aparecer, cientistas que trabajan en el espacio y geógrafos, es la relación. Queremos, a través de un medio, traer y hacer presente la relación, no necesariamente la posición de los objetos en una escena. Y este era el momento, y este es el momento, porque sigue siéndolo. Entonces hay que, en los momentos que tienen estas cualidades, propiciar un ejercicio reflexivo que promueva en las comunidades científicas un avance sustantivo en la fórmula o en las formulaciones representacionales que están disponibles digamos, para la propia comunidad. Y en realidad, tratando de tomar un poco lo que decía Alejandro, y también los dos Alejo y Alejandro, efectivamente hay algo que se entronca con el proceso creativo, que es una aparente cualificación de los acontecimientos como definitoriamente novedosos, ¿ya? Habría algo en la novedad que queda, que provoca, que genera una interrupción en el acceso, la captura, la cooptación de aquello que está afuera y que yo estoy queriendo conocer, ¿sí? En lo novedoso también está el ejercicio fantasioso, de querer de alguna forma comprenderlo y aprenderlo con H, ¿no es cierto?, para mejorar el proceso cognitivo. Ahora, ¿cuál es la gran complicación que tenemos frente a la novedad? Y es justamente lo que Alejandro señalaba, marcos interpretativos más o menos limitados, que le temen mucho al eclecticismo. En el ambiente académico se sanciona tanto porque tienes postura como que tienes muchas. Entonces, un poco uno se empieza a dar cuenta en la historia del pensamiento científico que los marcos interpretativos tienden a ajustarse, en muchos casos, a la fuerza de aquello que se te presenta como novedad, pero no es bien visto. Yo les recomiendo para la gente que está siguiendo procesos posgraduales hacer un estudio exhaustivo sobre su orientador o sobre su director de tesis, ¿ya? Porque no a todos les gusta que el fenómeno hable o que el hecho sea tan preponderantemente novedoso que repercuta en el modo en el que tú ajustas los dispositivos conceptuales, ¿ya? ¿Dónde estoy yo? Si tú lo quieres saber, yo efectivamente creo que uno porta elementos que te hacen estar en un lugar conceptual. Y eso redefine incluso la lectura de eso que ha sido considerado como novedad. Incluso me permite cualificarla como novedad. Pero hay que estar atento, porque cuando uno hace estudios espaciales hay que ver qué es lo que tiene que comandar. O es la fuerza del caso, o, ¿no es cierto?, si son los elementos matriciales de corte teórico que están permitiendo construir informaciones sobre esa novedad. Muy bien, de nuevo, entonces... Espérame, hay una... Alejo, déjame, me faltó una cosa que es súper importante sobre la fuente. Sí. ¿Ya? Porque esto es súper, súper interesante. A propósito de la implicancia de la novedad, de la fuerza del acontecimiento y de, ¿no es cierto?, el papel del momento creativo en el que estamos. Es muy, muy, muy interesante cómo, digamos, hay poco debate sobre
cómo unir información, por ejemplo, si yo uso el régimen representacional cartográfico tradicional, supongamos que yo uso eso, hay poco ejercicio creativo en los intersticios en el uso de la fuente. Por ejemplo, si yo trabajo en el levantamiento de información espacial, propendiendo a que esa información esté disponibilizada para construir información relacional, vale decir, sobre el espacio, yo, por ejemplo, podría perfectamente promover una recogida de datos a través de entrevistas en profundidad o historias de vida. Cuando yo quiero unir esas historias de vida a información de carácter objetivo, ¿ya? Por ejemplo, información sobre el sustrato rocoso o sobre la cantidad de materia orgánica que tiene el edafo, el pedón. Entonces, lo que yo tengo es que digo, bueno, mira, mientras una información es cartografiable, la del suelo y la del sustrato rocoso yo la puedo meter en un mapa, ¿cómo meto una historia de vida en un mapa? Eso que ya la geografía, como una de las tantas disciplinas que acude a la cartografía, ¿no es cierto?, como una disciplina auxiliar, ya debió haber resuelto hace un montón de tiempo. ¿Cómo es que los significados que orientan la acción, que están presentes en un discurso de memoria, como puede ser, por ejemplo, el que se activa cuando aplican la técnica de levantamiento, historia de vida, puede quedar contenido en una lógica representacional cartográfica? Este es el momento creativo para hacer eso. Por algún motivo, preferimos ignorar esa fuente, y lo que hacemos es, acudimos a una encuesta aplicada de manera objetiva, que es informada a través de un medio oficial, curiosamente, ahí sí confiamos en los medios oficiales, y entonces la información físico-natural la levantamos en terreno, pero la información humano-social, que es la que normalmente tenemos más sospecha, decidimos echar mano a la información que está disponible por distrito. Y no hacemos el otro ejercicio, que es pensar en formas de conectar el régimen que se encuentra en curso con la gran cantidad de fuentes que están disponibles o que están disponibilizando la recogida de información. Gracias, profesor Marcelo, por participar en este redminario denominado el Oficio de la Investigación Socioespacial en el marco de la Maestría en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. La segunda sesión de este redminario será el 21 de octubre a las 5 p.m. hora de Colombia. Nuestro invitado en esa ocasión será el profesor Rogerio Hasberg de la Universidad Federal Fluminense, y el título de su sesión es Desterritorialización y crisis de los límites. Y la tercera sesión la tenemos programada para el 4 de noviembre con el doctor Luis Bernet Peña, que pertenece al Centro de Estudios sobre Reconciliación de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, en Alemania, y actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios para la Reconciliación, que nos va a aportar con el tema del giro accional en el análisis espacial, de qué está hecho el agenciamiento de los territorios existenciales. Esperamos entonces su participación. Será transmitido también por el Facebook Live y el YouTube del INER. Un saludo para todos. Feliz noche.